Muy buenas noches a todos, espero se encuentre muy bien. Ante todo, les pido las disculpas por estos cambios de horario. Entenderán ustedes que para poder desarrollar una actividad en forma ad honorem, uno tiene compromisos laborales, ¿cierto?, que permiten que pueda uno tener el tiempo para y los recursos para poder hacer estas actividades. Así que dependíamos de eso para poder, obviamente, desarrollarlas. Así que esa es la explicación. Sepan ustedes entender las disculpas. Y también vamos a hacer un pequeño cambio. Hoy día vamos a tratar lo que era el tema número 4, que es un poquito el estado del arte, porque creo que le da más sentido al desarrollo de cómo estamos haciendo las temáticas. Y en la próxima sesión vamos a hacer el como compendio, como recorrido final, como acápite a toda la presentación, lo que tiene que ver ahí con el desarrollo particular, ¿cierto?, de la historia de la vida en la Tierra, como le hemos denominado a esa, lo que va a ser ahora sí, la tercera y última, perdón, la cuarta y última sesión. Em, Habíamos hablado, ¿cierto?, del desarrollo histórico de esta ciencia, de qué es lo que se había descubierto, de cuál era la, mm, el compendio de conocimiento, ¿cierto?, en el que estábamos. Primero habíamos visto el desarrollo de los hallazgos de los restos fósiles, de la descripción de esto, y de qué es lo que se extrapola del conocimiento de esto en el contexto de, de la reconstrucción ambiental, de la geología local, de los lugares en donde se desarrollan estos estudios, y también en no menor medida el desarrollo del conocimiento evolutivo de los diferentes organismos sobre la Tierra. Sin embargo, todo ese conocimiento, además de este mecanismo que es cierto lo estamos transmitiendo, que lo podemos estudiar académicamente, no hemos expresado cómo es que se lleva a cabo el compartir un hallazgo, el dar a conocerlo, y cómo eso repercute en la comunidad científica y finalmente se convierte en este conocimiento que puede ser puesto a prueba, que puede ser entonces también cuestionado y puede ser discutido entre pares. Ese es un primer punto que es relevante, que es la condición de pares y es la base de lo que conocemos como el sistema de revisión por pares moderno, que es lo que permite, ¿cierto?, que el conocimiento científico pueda ser compartido, discutido entre las diferentes partes alrededor del mundo. Hoy en día, la forma más tradicional en la cual se lleva a cabo este procedimiento es a través de lo que se denominan las publicaciones científicas que se reúnen en lo que son revistas, ¿cierto? Aquí está un ejemplo, la revista de paleontología de vertebrados, el Journal of Vertebrate Paleontology, son revistas que tienen ciertas reglas de publicación, tienen una publicación periódica, están indexadas en bases de datos que permiten, cierto, que sean revisadas rápidamente y están y comprenden una serie de artículos en un formato tradicional, ¿cierto?, que vamos a revisar. em, Sobre el cual se comparte esta información a través de lo que se denomina, como les decía, un proceso de revisión y arbitraje, que es de revisión de pares. Entonces, tiene lugar un hallazgo, tiene un lugar un estudio, tiene lugar eh, el análisis de la información, y esto se lleva a un texto escrito, a un manuscrito, que tiene el desarrollo tradicional, ¿cierto?, de un informe de carácter científico, una introducción a la problemática que se está planteando, unos objetivos de la investigación, una descripción acabada de la metodología, una sección de discusión, de conclusiones y obviamente todo lo que se menciona en ese documento que haga referencias a investigaciones anteriores está debidamente citado. Obviamente, para que esa publicación pueda ser entonces compartida, debe pasar por un proceso de revisión, que es lo que se conoce como el proceso de revisión por pares, en donde esto es básicamente lo que se desarrolla. Esto es
el core, el núcleo del trabajo científico. En esto es en lo que se lleva a cabo el trabajo científico, mayormente, porque también hay otras áreas de la academia o del conocimiento que, por ejemplo, tienen que ver con el desarrollo de patentes, pero básicamente el núcleo del trabajo científico es principalmente desarrollado, compartido, discutido bajo este proceso, en donde los autores sometemos a revisión un manuscrito, como les decía, escrito bajo las reglas de publicación de cada una de las revistas. Esta es asignada a un sistema de revisión en el cual ese manuscrito es revisado por eh, dos generalmente científicos que también están dentro del área, los cuales muchas veces pueden ser sugeridos por los autores o son sugeridos por el editor. También existe el mecanismo de poder excluir revisores, por ejemplo, cuando hay diferencias insalvables entre las partes, o también está el hecho de que revisores son excluidos porque guardan alguna relación, por ejemplo, tú ya has publicado con ellos o son muy cercanos entre sí, entonces no habría un proceso imparcial de revisión del manuscrito. Obviamente se imaginarán ya de antemano todos ustedes los bemoles que tiene este campo en el sentido de que se imaginarán un área muy pequeña, por ejemplo, volviendo al ejemplo que está en esta carátula, los científicos que se dedican a la investigación de pingüinos fósiles no alcanzan a ser 20 en el mundo. Por lo tanto, es prácticamente imposible que no haya conocimiento o conversación entre los diferentes miembros, entre los diferentes científicos se conocen y por lo tanto, sin embargo, hay una cuestión de honestidad de que en la revisión de los artículos se trata también de ser lo más imparcial posible. Y esa ronda de comentarios viene a dar cuenta entonces de mejoras que son incorporadas en el manuscrito o también el desestimar que este manuscrito, por ejemplo, las metodologías no hayan sido bien desarrolladas, las conclusiones no se adapten a lo que se espera de los resultados obtenidos y entonces finalmente, habiendo pasado este proceso, el artículo es finalmente publicado en su formato de revista. Aquí tomé un ejemplo al azar. Este es, no es el ejemplo más tradicional, pero principalmente por el formato, pero este es el boletín del Museo de Historia Natural de Nueva York. Entonces, generalmente, bueno, no todos los artículos tienen esta presentación en forma de índice, esto es porque es muy extenso en particular, pero comprenden, ¿cierto? Un abstract suele ser una presentación de 250, 300, 500 palabras de lo que está presentado en el artículo, ¿cierto? Una introducción, las ilustraciones que acompañan al mismo y así en sucesivo, ¿cierto? Con las ilustraciones del material de estudio, como les decía, hacia el final del mismo. Upa, hacia el final del artículo nos vamos a encontrar, bueno, este es demasiado extenso en realidad, vamos a ver otro ejemplo inmediatamente, deberíamos encontrar, ¿cierto? Como les decía, las referencias. Hoy por hoy, este proceso que antiguamente, ¿cierto? Se llevaba a publicación, habíamos hablado en la etapa de historia de los grandes libros que se publicaban, ¿cierto? Por los autores, no tenían un proceso de revisión de pares, por lo tanto, tampoco, también eso ayudaba, permitía que no hubiese una distinción entre el conocimiento científico y el conocimiento no científico. El conocimiento científico o tradicionalmente lo que entendemos como la publicación científica, una de sus características es que esté sometida a la revisión por pares en este proceso que estoy explicando y entonces eso da cierta garantía de lo que se está desarrollando ahí porque da pie, cierto, al legítimo debate entre las partes. Voy
a mostrarles, esto es lo que, bueno, como les decía, también antiguamente todo esto se desarrollaba en papel, el papel hoy en día está en retroceso, hoy en día son, la mayoría de las revistas se publican en formato digital. Y están disponibles en bases de datos. También lo vamos a ver más adelante. Eso ha significado parte de toda una industria editorial que se ha desarrollado alrededor de las publicaciones científicas, donde hoy en día existen grandes grupos editoriales. Originalmente la mayoría de estas revistas estaban relacionadas a sociedades científicas, a museos, a universidades, y había mucha publicación pequeña. También al estar en papel estaba la limitación de lo físico. Hasta hace unos años atrás todavía existían eh, las publicaciones que no estaban disponibles en formato digital, y en consecuencia al estar solamente disponible en papel el alcance de las mismas era mucho más pequeño. Hoy en día el alcance de lo digital ha permitido que haya un mayor número de publicaciones, estas son más accesibles, el conocimiento además es más inmediato, ya que están inmediatamente disponibles en línea. Y también como norma, eso también como norma general ha traído de que la mayor parte del conocimiento científico hoy en día es publicado en el idioma inglés, también en el sentido del alcance al que llegan a tener. O sea, mucha más gente va a leer una publicación en inglés que en un idioma local, como por ejemplo el español. Existen casos excepcionales, el caso de la paleontología es uno, porque tienes un núcleo muy fuerte de desarrollo como Argentina, que ha permitido que todavía, por ejemplo, exista mucha publicación en español en el área de la paleontología. En particular, como les decía, este es un ejemplo clásico de lo que se van a encontrar con una publicación científica. La mayoría de las publicaciones, al estar, vamos a decirlo de cierta manera, tomadas por estas grandes casas editoriales, están detrás de lo que está muy en discusión hoy en día, que es lo que se denomina los paywalls, es decir, los muros de pago, los limitantes de pago para acceder a las publicaciones. Sin embargo, la mayoría de las universidades, los que sean estudiantes, tendrán que averiguarlo ahí con sus equipos de biblioteca. Se te dan acceso a través del usuario. Yo todavía conservo mi usuario de pregrado, así que sigo teniendo acceso a la mayoría de estas bases de datos. Y hoy por hoy, además, la mayoría de los autores publican por sus cuentas en sus sitios web personales o en bases de datos como Academia. Se me olvidó otro en particular que se llamaba, pero que al buscar en Google el artículo tú vas a encontrar directamente el acceso al mismo, más allá del acceso legítimo, original, a través del navegador de la casa editorial, en este caso Taylor and Francis. Em, También la mayoría de los autores, si uno le escribe un correo electrónico, te va a compartir. ResearchGate, sí, ahí alguien me lo mencionó. Gracias, Gonzalo. Precisamente ResearchGate es la típica página en donde los autores generan una página individual y publican los artículos. Hay toda una discusión al respecto de lo que son las cortapisas, sobre todo monetarias, porque al final este proceso que les estaba describiendo acá, es un proceso que ocurre en forma también ad honorem. Uno somete un manuscrito que ha realizado a través de sus fondos de investigación, a través de su proyecto de investigación, porque quiere que sea publicado. El revisor es una persona que participa en forma ad honorem, porque el editor, que generalmente también es ad honorem, le solicita que revise ese manuscrito. eh, y finalmente existe un cobro por parte de la compañía editorial para finalmente editar el manuscrito, y también existe entonces también un cobro en muchas revistas eh, para poder tener acceso a este manuscrito. Por eso, además, hoy en día existe todo un movimiento por fomentar las publicaciones de acceso abierto, y la mayoría de los autores ponen su material a disposición, y hay ahí como una suerte de vacío porque
Desconozco muy bien las normas en cuanto, por ejemplo, a la propiedad intelectual, pero se sigue entendiendo de que aquí todavía es muy laxo el hecho de que la investigación original me sigue perteneciendo a mí y por lo tanto yo puedo compartir lo que he publicado más allá de que el producto editado en la revista es propiedad precisamente de esta casa editorial. No quiero entrar hacia ese detalle, pero también es bueno conversar, entender de que el sistema no es perfecto, es falible, pero este es el momento, es contemporáneamente el mejor sistema que tenemos para poder compartir y discutir el conocimiento científico que se genera. Entonces, como le decía, aquí tenemos la página de acceso, entonces obviamente vamos a tener búsqueda por autores, por DOI, que es un número de registro que tienen todas las publicaciones, o podemos buscar por temática, por ejemplo, podemos poner Chile, vamos a encontrar, ¿cierto?, los artículos publicados en esta revista que hacen referencia a publicaciones respecto a Chile. Otro de los factores también actuales que permite el sistema eh, es tener acceso a la estadística y aquí hay algunas cosas que ustedes deben conocer para entender esto, lo que son los factores de impacto. Los factores de impacto es una relación entre cuántos artículos se publican y cuántas veces estos artículos se citan. En general se van a encontrar que las revistas de paleontología y por ejemplo esta, que es el Journal of Vertebrate Paleontology, tienen un índice de impacto bastante bajo para el estándar de una publicación científica, o sea, 1.4, 1.7, en ciertas áreas del conocimiento se considera una revista que tú ni siquiera tendrías en consideración. Entonces, a pesar de que el índice de impacto es en cierta forma una aproximación de la calidad de una publicación, porque obviamente un índice de impacto mayor quiere decir que más gente la está leyendo. En áreas tan pequeñitas como es la paleontología de vertebrados, no hace mucho sentido guiarse por estos valores porque vamos a ver, a pesar de que el índice de impacto es pequeño, porque es un núcleo pequeño de gente, el, el Journal of Vertebrate Paleontology es sin duda la publicación más importante y más relevante y en la que se publica lo más relevante que sale en el área de la paleontología de vertebrados en el mundo. Y finalmente, lo más interesante que vamos a tener acceso son obviamente los artículos propiamente tales. Y eso me imagino que aquí está. Entonces tenemos el número más reciente, número 43 de 2003, el volumen 43, el del número 5. Hoy por hoy existen normas para que las revistas estén indexadas y eso tiene que ver con, por ejemplo, garantizar cierta periodicidad. Hay revistas que no están indexadas a este nivel, revistas que todavía sobreviven, por ejemplo, pequeños boletines de museo, que sale un número cada 2 años, no garantizan esa periodicidad. Entonces, en este caso, el Journal of Vertebrate Paleontology publica 6 números, si no me equivoco, al año. Claro, aquí tenemos 2022, son 6 números al año. Hasta hace unos 10 años atrás publicaba 4 números al año. Y esto es en lo que consiste la revista. Están las publicaciones, entonces, si podemos elegir una, a veces no me entusiasma mucho. Mosasaurio, veamos algo entretenido. Veamos este, por ejemplo. Ya. Y tenemos acceso, ¿cierto?, al artículo completo, accede a través de tu institución. Ya. Y vamos a poder ver entonces, generalmente esto está en formato PDF y esta es la estructura que les quería mostrar particularmente el artículo. Eh,
Entonces, generalmente lo que vamos a encontrar, obviamente, el título del artículo, la identificación de los autores, en donde vamos a tener las filiaciones institucionales, ¿cierto? A qué institución pertenecen. Como les decía, un abstract, todos estos formatos están normados por cada una de las revistas. Y obviamente tenemos la cita, cada una de las cosas que se mencionan. Y en general en los artículos de paleontología vamos a encontrar em, ciertos detalles que son afines a todos, por ejemplo, un setting geológico, una descripción geológica de dónde tiene lugar hallazgo del fósil, imagen, cierto, del fósil con algunas ilustraciones interpretativas del mismo, y finalmente, cierto, la discusión y las conclusiones. Y finalmente, como les decía, las referencias a las cuales se hacen lugar en todo el artículo. En general, en otras áreas del conocimiento, ustedes van a encontrar, como les decía, no solamente el tema de que tiene, hace referencia a los índices de impacto, que vamos a hablar, que es cierto, en paleontología, por el tamaño de la masa crítica, no hace mucho sentido. Y lo otro que tiene que ver con la antigüedad de los artículos. Como en pocas áreas de la ciencia, en la paleontología aguanta mucho que uno cite o haga referencia a artículos muy antiguos. En general, en áreas más en otras áreas del conocimiento, por ejemplo, no sé, la investigación biomédica, eh, no se da cuenta de publicaciones tan antiguas. Se considera que no es un trabajo eh, útil, algo que tiene una antigüedad de 10 años. En cambio, las ideas en paleontología llevan dando cuenta 10, 20, 30 años. Aquí, mira, por ejemplo, tienes publicaciones que están citadas de 1904. Entonces, eso es una particularidad de cuando uno lee artículos en paleontología, a diferencia de lo que pasa en otras áreas. Quiero buscar un ejemplo en particular. Ya, voy a buscar uno que me sepa dónde esté. 2010, issue 4 creo que es. Acá está. Ya veamos, por ejemplo, este artículo. Entonces, aquí vamos a encontrar una sesión que también es típica de los artículos de paleontología, que es lo que se llama la sesión de la sistemática paleontológica. La sistemática paleontológica, cuando se publica una nueva especie o se describen fósiles, da cuenta de la sección en donde uno coloca la estructura de el conocimiento sistemático, es decir, de los grupos a los cuales pertenece el fósil que se está describiendo. En este caso tenemos una primera descripción que da de cuenta de la clase Aves, la familia Pelagornithidae, el género Pelagornis, ¿cierto? Una diagnosis, y en este caso, al ser una nueva especie, se publica entonces nueva especie con el nuevo nombre que se está describiendo. eh, y si fuese un género nuevo, en este caso el nombre Pelagorni ya existía, se escribe también la sección, perdón, nuevo género, y sería nuevo género y nueva especie. Y se entrega lo que es la diagnosis, que es lo que nos va a dar cuenta de cuáles son las características anatómicas que son propias de esta especie y lo distingue de otras. No sé si me estaban siguiendo ahí o nos perdimos. ¿Se alcanzó a ver lo que les explicaba de esta sección del documento?
Sí, me imagino que se desfasa entre que yo estoy en línea y estamos al mismo tiempo viéndolo. Ahora se imaginarán ustedes que revisar artículo por artículo, como se hacía antiguamente, se revisaban en las bibliotecas, en las hemerotecas, hoy por hoy sería bastante difícil. Entonces, con el nivel de producción que existe, así que existen estas bases de datos, de los cuales la más conocida, la más grande es Web of Science. No sé si la tienen en pantalla. Si me confirman si tienen la base de datos en pantalla, ya, perfecto. Entonces, en estas bases de datos también uno puede, hay reglas para buscar, pero también podemos dar cuenta entonces, por ejemplo, de poner eh, fossils and Chile y pedirle que busque. Entonces nos va a dar aquí, ¿cierto? 240 artículos, ¿cierto? De fósiles de Chile, todo lo que se ha publicado en hasta el momento. Y eso permite entonces hacer análisis bibliográficos de los temas que uno pueda querer buscar. Como ven ustedes, entonces ahí es donde está disponible toda la información, no toda, pero gran parte de la información, y son las formas en las cuales hoy día tenemos acceso a lo que se está publicando, a lo que se puede conocer. Además, adicionalmente, a lo que es como les decía, este es el mecanismo que conocemos actualmente que da cuenta de cómo podemos compartir la información científica, cómo se pone a prueba entre pares y cómo finalmente queda publicada para poder ser resometida a análisis. También tenemos otras herramientas que se adaptan más a los tiempos actuales de la información, como son las bases de datos, y en este caso también la más conocida es, me confirman también si la tienen en pantalla, la Paleobiology Database. Entonces están viendo la Paleobiology Database en pantalla. Lo esperamos un segundito entonces. Están pegados en Web Science todavía. Mientras les cuento un poco, la Paleobiology Database es este sitio. Les voy a compartir en el chat el link de acceso para que puedan conocerla, puedan ahí jugar. Em, es esta base de datos en donde se reúnen los registros paleontológicos alrededor de todo el mundo. Entonces podemos utilizar la herramienta visualizar y nos presenta un mapita en donde podemos poner por tiempo geológico o por localidad o por grupo animal lo que queremos ver, pero en particular, por ejemplo, aquí nos vamos a acercar a nuestro país. Y ahí, como ven ustedes, da cuenta de todos los hallazgos que se tienen en registro. Entonces, si yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, de todos los hallazgos de equinodermos, erizos fósiles que se conocen en Chile, un primer approach sería visitar esta base de datos, tomar la información de ahí, se puede descargar a un sistema de información geográfica como ArcGIS, analizarlo ahí, hacer una búsqueda en Web of Science en donde en vez de fósiles y Chile, como pusimos delante, vamos a poner fósil, equinodermos y Chile. Vamos a utilizar ahí los diferentes conectores que se utilizan en este tipo de base de datos y ahí vamos a poder hacer una revisión
sistemática de cualquiera de estos temas. Y ya esa parte de preguntarle a quien supiera o empezar a buscar una por una las publicaciones, hoy en día con estas fuentes de información que vivimos en la era de la información, en la era de la metadata, es mucho más fácil entonces realizar esas averiguaciones, esas investigaciones. Entonces, volvimos a la presentación. Me confirman que ven la diapo que dice introducción. Para salir voy a cerrar el navegador web. Pup, ya. Entonces, em, como les decía en particular, uno entiende las publicaciones científicas entonces como la mejor herramienta que tenemos hasta el momento, que seguimos utilizando para poder compartir la información científica. Eh, y en particular, como les decía, en la paleontología vamos a considerar para este análisis que les quiero mostrar como nuestro estándar dorado la publicación de nuevas especies. Entonces, sabemos que con la información que tiene un artículo, la publicación de las nuevas especies, por ejemplo, si hiciéramos un análisis en estas bases de datos que les estaba mostrando, nos podría dar cuenta en el tiempo en dónde se está desarrollando la investigación, cuáles son los lugares que se están explorando, cuáles son los grupos que se están descubriendo, cuáles son los periodos de tiempo asociados a cada lugar del mundo en el cual se están descubriendo estas nuevas especies. Y como les decía, ¿cierto? Como se ve acá, cuando tenemos un hallazgo, lo compartimos en una publicación en donde, por ejemplo, damos cuenta de una nueva especie. Entonces, cuando eso lo vemos en una base de datos, estoy aquí. Podemos, como les decía, analizar el número de publicaciones por año, el número de autores en estas publicaciones y el número de publicaciones por cada uno de los autores. Y también en dónde se están compartiendo mayoritariamente la publicación de nuevas especies de vertebrados fósiles. Yo hice esa revisión utilizando, como les decía, la base de datos de Web of Science, utilizando el término New Species y Vertebrate Fossils Sensulato, por eso ahí está sin las comillas, visitando todas las bases de datos que están abarcadas en esta página web. Le pedí después, ¿cierto? Porque ya quien hace revisión de base de grandes sets de datos, si tenemos la ayuda de la inteligencia artificial para que lo haga por nosotros. Lo analicé entonces por autores, años y revistas. ¿Qué fue lo que me encontré? Que entre 1975 y 2023, que son los años que abarca esta base de datos, se obtuvieron 8.208 registros de publicaciones que dan cuenta de nuevas especies de vertebrados fósiles publicados en todo el mundo. Esta base de datos hay que limpiarla, esto lo hice rápido, entonces en realidad puede que ahí se hayan colado artículos que para este criterio no corresponden necesariamente a una publicación de una nueva especie, pero sí una revisión rápida da cuenta de que en verdad la búsqueda exhaustiva realizada en la base de datos era bastante completa de lo que se pretendía revisar. Se dio cuenta de que el 2021 es el año con el mayor número de registros de publicaciones por sobre las 400 por acá, y ese fue un contexto que se dio post pandemia en todo el mundo, en todas las áreas del conocimiento, de un aumento en las publicaciones científicas, porque el confinamiento en el mundo dio tiempo para que se pudiesen escribir los manuscritos que generalmente estaban detenidos en todos lados. Entonces, esta es una tendencia que se encontró, como les decía, en todas las áreas en estos años post pandemia. Cuando analizamos el número de autores en el tiempo, vemos que hay una tendencia general creciente a un mayor número de autores por publicaciones. Previo a 1980, si quisiéramos extrapolar esto, la tendencia era de uno, o digamos la mejor forma, hasta 1990, la tendencia era a menos de dos autores por cada publicación. Sin embargo, hoy en día la tendencia ya se acerca por sobre cuatro o más autores desde 2020 en cada publicación, lo que nos habla, ¿cierto?, de equipos de trabajo más grandes, posiblemente multidisciplinarios, mayor colaboración
en el número de autores en las publicaciones. Cuando analizamos el top 10 de los autores más prolíficos, nos encontramos, sin embargo, una fuerte representación de autores de lo que denominamos principalmente el primer mundo, eh, canadienses, australianos, galeses, chinos, belgas, alemanes e italianos. En particular llama la atención de que tenemos dentro del top 10 a tres autores chinos. Sin embargo, cuando vemos el detalle de las publicaciones de estos tres autores, hay muchos artículos que los comparten entre sí, por lo tanto, quizá eso nos da una tendencia de que la ciencia en ese país es más de un nicho más compartido, no de tanto de publicaciones individuales o de grupos de investigación más dispersos como se da en otros países del mundo. Es decir, llama la atención de que no está Estados Unidos aquí representado, pero vamos a ver otra tendencia que posiblemente se dio cuenta de que Estados Unidos está representado por un mayor número de autores y no un autor en particular que concentra un mayor número de publicaciones o un grupo de autores, como puede ser en este caso. Todas esas tendencias se pueden ir analizando y cuando vemos el top 10 nos encontramos que todos están dentro del rango desde su primera hacia su última o más reciente publicación. Son autores actualmente, el top 10 de autores que más han publicado en el área son autores que están actualmente en actividad, ¿cierto? Están en los últimos años, están activamente publicando y han empezado, ¿cierto?, su número de publicaciones desde el año 2000 en adelante. Tenderán, ¿cierto?, que eso nos da cuenta de que hay una tendencia de que durante los últimos 20 años eh, es donde se ha concentrado la actividad más prolífica en la investigación en paleontología de vertebrados, que era coincidente con la tendencia que veíamos al comienzo, de cómo estas 8.000 y tantas publicaciones se concentraban por sobre todo en estos últimos años. También, si vemos la tendencia en cuanto al número de diferentes revistas en las cuales se están publicando, vemos que hay una tendencia explosiva entre los años 2000 hasta el 2010 más o menos, con una suerte de estancamiento hacia la cantidad de revistas en las que se están publicando, pero aquí hay un desarrollo muy explosivo y eso posiblemente tiene que ver con también, como les decía, con esta tendencia que ya les comentaba en un comienzo, de que hoy en día, al las revistas estar publicadas en línea, al ser más fácil acceder a las mismas, ¿cierto? Es más posible que entonces hubiese un mayor número de revistas que empiezan a circular, a que pueden ser citadas, ¿cierto? Por lo tanto, hay más interés en publicar en diferentes revistas. Sin embargo, vamos a ver que la concentración, a pesar de este número creciente de revistas, es, tiende a hacer que el número de especies nuevas de paleontología de vertebrados están principalmente concentradas en el Journal of Vertebrate Paleontology y seguido muy, muy lejos ya por las otras revistas más de nicho del área como el Journal of Paleontology, Paleontology, que es de la Paleontological Society. Estas dos son de la Paleontological. No, esta es de la Paleontological Society, esta es de la Paleontological Association, que es de base británica. Y después otras revistas del área y muy atrás aparecen, cierto, dentro de la misma tendencia, las revistas de carácter general como son PLOS ONE o Nature. Sin embargo, estas son revistas de alto impacto, en particular Nature, eh, y posiblemente a pesar de que concentran un menor número de publicaciones, quizás habría que ver qué tan relevantes son las especies que se están publicando ahí, porque posiblemente, claro, no es por ser peyorativo con ciertos grupos, pero una nueva especie de ranita o de pescadito que es más común o más relativo su descubrimiento, descripción, están siendo publicadas en esta revista más de nicho, pero posiblemente estas nuevas especies de dinosaurios emplumados, avianos, se están concentrando en revistas como Nature.
ya veíamos en la tendencia anterior, ¿cierto? Que hay una concentración de, de las revistas, perdón, no una concentración, un aumento del número de revistas disponibles. Eh, no hay un registro de cuántas revistas científicas hay en el mundo. Evidentemente hay una explosión que ocurre dentro de los años 90, 2000, ¿cierto? Que tiene que ver con el, la disponibilidad de poder acceder a mayor revistas gracias a Internet, pero también hay también un tránsito hacia estas grandes editoriales que les comentaba en un comienzo empiezan a, eh, a tener este efecto sumidero con las revistas, perdón, con las publicaciones. Ahora, esta era la otra tendencia que les mostraba de los datos de, que se analizaron. Nos encontramos con que más del 40% de las publicaciones de nuevas especies están representadas por autores de Estados Unidos. Y en este caso estoy considerando para este análisis la autoría de los artículos, visto en la parte inicial de cada uno de los trabajos y no estoy analizando la proveniencia de estos fósiles, porque posiblemente autores estadounidenses que concentran el 40% estén trabajando, bueno, no posiblemente, esa es la tendencia general, no están los datos aquí para mostrarlo, pero están trabajando con fósiles de todo el mundo, mientras que posiblemente este 23% chino esté dando cuenta de que estos autores chinos están trabajando solamente sobre fósiles en China. Lo mismo en el caso de Argentina, que vemos que tiene un peso tan supramayoritario como para estar presente en este top 5 de los países que concentran el mayor número de las publicaciones, de las nacionalidades de los autores que concentran las publicaciones. Y cuando lo vemos por instituciones, vamos a ver, cierto, que aquí se revierte un poco la historia y vemos que el 45% está concentrado por la Academia China de Ciencias y eso tiene que ver con lo que les comentaba hace un rato, de que los autores, cierto, tienen una tendencia general a trabajar más en conjunto en ese país y por eso en el top 10 de los autores tenemos tres autores chinos y el 45% representado por la Academia China de Ciencia, a pesar de que solo un veintitantos por ciento, ¿cierto?, eran autores de origen chino, mientras que a pesar de estar a la vanguardia, el Museo de Historia Natural de Nueva York está en este top 5, pero obviamente el gran número de autores norteamericanos, estadounidenses, se dispersan en un mayor número de instituciones. Y nuevamente, al igual que cuando veíamos la nacionalidad de los autores, el CONICET, que fue tema de debate, ¿cierto?, con estos cambios políticos que están ocurriendo en el país vecino, es una institución de vanguardia internacional cuando vemos que concentra el 11% de las publicaciones en el área específica de las nuevas especies de vertebrados fósiles que han sido publicados. Entonces, hay un incremento, como les decía, del número de nuevas especies publicadas desde el año 2000. Hay un aumento sostenido en el número de autores por publicación, lo que nos da cuenta, ¿cierto?, de un área que está trabajando en una forma mucho más eh, eh, colectiva, ¿cierto? Mayor número de colaboración significa mayor número de autores, significa, ¿cierto?, gente contribuyendo eh, con mayores perspectivas, con nuevas formas de realizar las cosas, posiblemente con diversos análisis. También el aumento de las revistas, que es una tendencia que se lleva desde el año 2000, a pesar de que el Journal of Vertebrate Paleontology sigue concentrando sobre el 15% del total de las publicaciones, a pesar de, como les decía, tiene un bajo índice de impacto, pero sí tiene una alta tasa de aceptación de los manuscritos que reciben. Esa es una tendencia que es muy propia de esta área y no es común de ver en otras áreas. En general, otras áreas del conocimiento tienen tasas de rechazo de las publicaciones de los manuscritos recibidos más alto y obviamente son en otras áreas, los grupos de científicos buscan índices de impactos mayores. En este caso tenemos que esta revista tiene un pequeño índice de impacto,
pero obviamente sigue siendo el medio privilegiado para compartir la información de las publicaciones científicas de paleontología de vertebrados en particular. Eso como la primera parte. No sé si tienen alguna duda o consulta de esta primera parte. Me pareció que era bueno referenciar el tema. Así que si hay alguna primera pregunta en este momento, déjame dónde se hace esto. Si quieren, la pueden colocar en el chat mientras. Ya, sí, bueno, hay harta controversia al respecto del tema del uso de las tecnologías de la inteligencia artificial en las publicaciones científicas, principalmente porque en el transcurso de los últimos años se ha detectado mucha redacción con el uso de las mismas, sobre todo en los países, en los autores que no son, por ejemplo, inglés nativo, pero lo más llamativo al respecto es que se ha filtrado el proceso de revisión de pares, lo que da cuenta, ¿cierto?, como síntoma de lo que decía en un comienzo, de que el sistema es falible y está fallando más de lo que debería, porque eh, se, eh, el proceso de revisión de pares debería detectar el mal uso de estas tecnologías en la redacción de los trabajos. eh, y sin embargo ha fallado principalmente porque eso da cuenta de que hay también una demanda de la industria de las casas editoriales por publicar mayor cantidad de artículos y entonces eso está yendo en detrimento de la calidad del conocimiento científico que está quedando ahí disponible. Obviamente, si hay un conocimiento de mala calidad que se esté generando, si al mismo tiempo, posteriormente, alimentamos estas herramientas de esta información para dar cuenta de metaanálisis que se pueden desarrollar con los mismos, estamos metiendo ruido en el sistema, ¿cierto? Y ahí hay que ser súper vigilante con las fuentes de información que estamos utilizando. La lectura de un trabajo publicado, a pesar que haya pasado por la revisión de pares, siempre ha de ser crítica. Cuando leemos algo, tenemos que entender que al ser un trabajo científico, yo no puedo asumirlo como una verdad absoluta por el hecho de estar publicado, sino que por el contrario, debo dar cuenta de leerlo con un sentido crítico porque es precisamente un trabajo científico y en consecuencia debo dar cuenta de poder poner a prueba lo que estoy leyendo, lo que se me está presentando, si las referencias están bien tratadas. Y hay algo muy común que ocurre en ese sentido, es que, por ejemplo, cuando revisamos las referencias, vamos a encontrar de que eh, el tren de referencia, eh, este autor dijo esto y eso uno lo empieza a ver citado en todos los trabajos y tú después vas a la fuente original y ves que el autor originalmente no dijo eso, pero es por haber, el resto de los autores lo que hicieron fue la cita de la cita. Entonces ahí es donde se generan esos tipos de ruido y por eso es importante que eh, se genere siempre la lectura crítica de lo que revisamos como una publicación científica. Eh, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación de que se creen más fake news, porque al final siempre
como les decía, la lectura debe ser desde el sentido crítico de nosotros como los que estamos teniendo acceso a esta información. Entonces, la máquina cuando revise una tabla de datos no va a tener ese sentido crítico. Sí va a contribuir, por ejemplo, a poder analizar grandes bases de datos o hacer grandes análisis que no podemos realizar, entre comillas, a mano. José, sí, academia es como una de las bases de datos externas que uno puede utilizar en donde los mismos autores dan cuenta de poder subir igual que ResearchGate que lo mencionaban ahí. Y también alguien mencionó más arriba Sci-Hub, que es una plataforma que lo que hace es utilizar diversos, Constanza lo mencionó, de diversos accesos por otras fuentes para acceder, ¿cierto?, a artículos que se encuentran detrás de paywall. Sin embargo, creo que tiene una limitante hasta cierta fecha hacia atrás, entonces hace más difícil acceder a los artículos más recientes. Obviamente darán cuenta ustedes de lo que les mostré, de que hay un volumen de publicaciones muy grande que se está produciendo hoy en día, principalmente porque como la publicación se ha convertido en la eh, moneda con la cual se mide la productividad científica, todo proyecto, todo científico da cuenta de lo que realiza a través de las publicaciones. Entonces, algunos de los problemas que han surgido de este sistema es que, por ejemplo, tenemos el vicio de lo que estábamos mencionando reciente, publicaciones que son falsas, impulsadas por la necesidad de publicar rápido, las famosas revistas predatorias, que lo que generan son un gran número de publicaciones también sin pasar por un proceso de revisión de pares, también eh, da cuenta de que hoy por hoy, el otro día salió un artículo de que hay un porcentaje importante de papers a los cuales no se está accediendo porque el reservorio original ya no está acceso disponible, cosa que, entre comillas, no pasaba con el papel, porque el papel existe en sólido y no así hoy en día con todo lo que es digital. Entonces se han perdido los accesos originales a las bases de datos, a los repositorios en donde están las publicaciones digitales, y hay un porcentaje importante de publicaciones que hoy en día no existen. Y también hay un volumen importante de publicaciones que no se leen, porque son muy pequeñas, muy ínfimas o pasan muy discretamente y no se accede a ellas y quedan ahí en entredicho. Lo mismo cuando están en idiomas más crípticos y por eso, cierto, el inglés se mantiene como el idioma más fácil para acceder al conocimiento científico. Así que eso por esta primera parte. Tomémonos 10 minutos y seguimos ahí con la segunda parte para poder comentarle entonces un poquito más de lo que es el estado actual de la paleontología.